Se me avisaron tarde. Ya, gracias. Ya, entonces les propongo ese problema teniendo ojo a esas cosas. No lo voy a hacer para ir avanzando en otros problemas ya más distintos, porque la geometría es la misma en estos dos problemas, ¿cierto? Lo que les digo, menciono, es que van a tener que tener ojo en las fuerzas que van a estar involucradas acá. Ahí está el peso de la persona, hay una normal y hay un roce que es la que le impide que la persona se caiga, se deslice, ¿por cierto? Y la persona uno la modela aquí como una partícula puntual nomás de masa m. ¿Sí? Y esto no lo dije, pero esto, entonces la persona tiene masa m. La escalera m grande y la persona m chica. Échenle una miradita a ese problema, sería bacán que lo pudiesen hacer. Si lo hacen, quiere decir que están entendiendo y van súper bien, porque tiene bastante más álgebra que el problema que está a la izquierda, ¿sí? Por toda esta cuestión que hay más ecuaciones y más variables. ¿Sí? Hoy día va a ser otro problema, para que vean como una geometría un poco distinta. ¿Sí? Hoy día va a ser problema al principio y voy a decidir si es que, porque caché que Héctor va un poco más atrasado que yo en la otra sección, entonces tampoco quiero sobrepasarlo tanto en cuanto a la materia. ¿Sí? Así que vamos a hacer otro ejemplo. Voy a copiar el mono de acá. Esto ya hay un montón de cosas que podemos hacer con la materia que tenemos. Así que aquí, como les dije la otra vez, no se pueden quejar de que faltan problemas porque basta que ocupen internet nomás y van a encontrar millones de problemas. ¿Sí? ¿Y qué más? Y aquí hay un coeficiente de error. Entonces la pregunta en este caso es, tengo esta situación que está acá, aquí como siempre, la pregunta, esto es datos, sería aquí, les voy a decir al tiro, la masa de la barra, la L, o obviamente G, ¿cierto? Y el ángulo de inclinación que dibujé aquí. Y la pregunta sería, ¿cuánto es el máximo Profe, valor? la M mayúscula de qué era, ¿de la barra o del Sí, bloque? Ah, ya. demos un segundo. Que puede tomar M para que el sistema permanezca en equilibrio. Ya, esa es la pregunta entonces. Se refiere a la barra. Como preguntaba el compañero, el M y el L es de la barra. Esto van para allá, ¿cierto? Son de la barra. Tengo este bloque de masa M chiquitita, ¿cierto? Que está colgando por esta cuerda. Esto aquí está todo súper idealizado. Aquí debería haber una polea quizás, pero da lo mismo esa parte, ¿cierto? Y la pregunta es, aquí hay roce, ¿cierto? Aquí en esta superficie hay roce. Y la pregunta es, ¿cuánto es el máximo valor que puede tomar la masa M, esta masa que está colgando, para que el sistema permanezca en equilibrio? ¿Sí? Entonces, uno aquí tiene que entender, o sea, primero, así como la intuición, pues, ¿qué nos dice? Si es que la masa M es muy, muy grande, la masa M chiquitita esta, es muy grande, entonces
¿para dónde, qué tiende a hacer? Como mirando la geometría de esta barra. ¿Para dónde tiende a hacer? Si tengo así mi lápiz que está apoyado aquí en la mano, ¿para dónde tiende a irse? Se va a tender a ir hacia la izquierda este punto, por cierto. Este punto tiende a moverse hacia la izquierda, ¿cierto? Porque como que esta fuerza que tiro hacia abajo, como que lo tira tan fuerte para abajo y el hecho de que tengo una inclinación hace que hay una componente que lo tire finalmente hacia la izquierda y eso para allá tiende a irse, ¿cierto? Así que el hecho de que eh, para que el sistema permanezca en reposo, entonces una cuestión clave es que esta superficie que está aquí abajito sea rugosa, porque es el roce de esta superficie con la barra la que me permite que no se mueva hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí haciendo todo ese análisis, yo puedo ver al tiro que la fuerza que le hace el piso a la barra claramente tiene que ir hacia la derecha. Aquí hay una fuerza de roce al tiro, yo sé que tiene que haber una fuerza de roce hacia la derecha que impida de que la barra se deslice. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no entienda la situación que está ocurriendo? No. Si no, me dicen, porque lo primero es como hacer el mono y entender qué es lo que está pasando. Uy, tengo sueño, perdón, chiquillo. Ya, acá. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Siempre les digo hacer el mono, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre va a ser la cuestión más simple. Ah, y no tener que hacer, ya aunque me demoré como 2 minutos en hacer el mono para que me quedara bonito, entonces voy a escribir las fuerzas acá mismo. Ya, normalmente yo no lo hago, pero en esta oportunidad voy a hacer una excepción. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas presentes? Las primeras fuerzas que tengo que poner, obviamente, son las fuerzas del peso, ¿cierto? Entonces, por un lado voy a tener esta fuerza mg, que es la que va a estar actuando sobre la barra, la masa esta chiquitita, ¿cierto? Voy a tener una tensión acá. ¿Qué otra cosa tengo? Aquí una cuestión clave que tengo que entender cada vez que, y eso lo vamos a tener que reforzar harto durante el curso, es que cuando yo tengo tensiones, pese a esta ser la misma cuerda, cuando pasan por una polea, aquí yo no estoy mostrando la polea, pero en el estricto rigor, si hubiese hecho el mono bien, como que la hubiese hecho así, ¿cierto? Así como así el mono, ¿cierto? Aquí hay una polea y por aquí pasan las cuerdas, ¿cierto? Para que esta cuestión tenga sentido, porque si no está como raro ahí el dibujo, ¿cierto? Entonces, pero independiente de ese detalle del dibujo, aquí tengo una cuerda que hace esta forma rara, ¿cierto? Y eh, este punto hace algo como raro, que uno no lo había visto hasta ahora, digamos, en el curso de física 1, uno dice tiene tensión, y si tiene una tensión en una pura cuerda, dice, le pone T, T, T y T para todos lados. Ahora en el curso de física 2 vamos a ver de que, y va a quedar mucho más claro cuando veamos rotaciones, incluso después, no tengo por qué hacer necesariamente esa suposición de que la tensión que se transmite por este tramo de la cuerda no tiene por qué ser necesariamente la misma. Puede que me dé la misma después de las ecuaciones, pero a priori no tengo por qué suponer que son iguales. Así que yo con eso voy a decir, voy a tener una tensión, por ejemplo, acá, que le hace la pared a este tramo de la cuerda, y voy a llamar a esa tensión T1. Por otro lado, en este otro lado de la cuerda, ¿sí? Si son cuerdas, digamos, ideales, en ese caso sí, también tengo una tensión T1, porque es como el mismo tramo de la cuerda, ¿sí? Pero aquí el hecho que aquí hay una polea, ¿cierto? Potencialmente, como les comenté, el tramo que está acá no tiene por qué tener la misma tensión T1 que está aquí arribita, ¿sí? Así que haciendo eso, puedo poner que aquí entonces hay una tensión en ese tramo de la cuerda, hay una tensión T2 y acá abajo también hay una tensión T2, ¿sí? Eso es, al final lo que quiero decir, ese T1 no tiene por qué ser necesariamente igual a T2 y vamos a ver que efectivamente son distintos, ¿sí? ¿Qué otras fuerzas tengo presentes? Obviamente, una de las primeras que debía haber dibujado era el peso de la propia barra, ¿cierto? De la escalera, barra, lo que sea, ¿cierto? Tengo esa fuerza, y esa fuerza va a ser, lo voy a poner
mg, ¿cierto? ¿Qué otra fuerza tengo? Se las dejo a ustedes. ¿Tengo más fuerza o no tengo más fuerza? La normal que Normal que aplica el ejerce el piso piso con la barra. con la Muy barra. bien, tengo la normal, ¿cierto? Una normal. ¿Y qué más tengo? ¿Tengo algo más o no? El roce. El roce. ¿Para dónde va el roce? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la derecha. Muy bien. ¿Por qué? Porque la barra tiende a deslizar, ¿cierto? Ese punto tiende hacia la izquierda, así que la única opción posible es que el roce vaya hacia la derecha. Así que esa le voy a poner una F minúscula, como siempre. ¿Sí? Se ve feo, pero lo vamos a ir a simplificar un poquito. O sea, no a simplificar, sino que, como ya les mencioné el otro día, y me imagino también lo vieron ayer con Miguel, es importante cuando uno hace el DSL en objetos extendidos como la barra, saber dónde están siendo aplicadas las fuerzas, ¿cierto? Entonces, por eso es que es importante hacer, realmente poner que la tensión T2 está acá y no hacerla donde sea. Lo mismo con el peso o con estas fuerzas que están acá, ¿cierto? Entonces, ahora escribamos las ecuaciones para eso. Entonces, escribamos la que es más fácil primero. Así van a ser las ecuaciones. Ahora, las ecuaciones para primero M. Para M es súper fácil, por cierto. Si me centro en M chiquitita, entonces tengo solo dos fuerzas que están presentes, ¿cierto? Y por lo tanto, y como quiero imponer que el sistema completo esté en equilibrio, ¿cierto? Una cuestión clave es que esté en equilibrio, entonces voy a tener de que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a M por A, ¿cierto? Pero finalmente quiero que esto sea 0, ¿cierto? Porque estoy imponiendo que eso sea en equilibrio. Por lo tanto, en este caso en particular, ¿cuáles son las fuerzas que tengo? Tengo la tensión que va para arriba, el peso que va para abajo. Por lo tanto, la única opción posible es que la tensión 2 sea justamente igual a mg. ¿Sí? Así que ya tengo la primera tensión, me salió súper fácil. ¿Sí? Donde obviamente voy a trabajar, voy a tener que trabajar más, va a ser qué pasa con la barra, ¿cierto? Para la barra, Profe, una consulta sí. respecto a las ecuaciones que vamos a ocupar. Uh-huh. Entonces deberían ser todas iguales a cero para que todo se mantenga en equilibrio. Sí, buena pregunta. Efectivamente, cuando ustedes les piden o saben que algo quieren que esté quieto, ¿ya? Que técnicamente se llama que esté en equilibrio, entonces ustedes siempre van a tener que imponer ecuaciones para cada objeto en cuestión, van a tener que imponer sumatoria de fuerzas igual a 0, que tiene que ver con el equilibrio traslacional, y sumatoria de torques igual a 0, que tiene que ver con el equilibrio rotacional. ¿Sí? Para cada objeto van a tener este sistema de ecuaciones. Aquí hay dos objetos, así que vamos a tener que escribir sumatoria de fuerzas igual a 0 para la barra y sumatoria de torque igual a 0 para la barra. Para en este caso, para la masa que está colgando es más fácil porque no tengo torque, porque estoy considerando que esa masita que está colgando es una partícula puntual, así que la de torque ahí en este caso no juega. Pero como la barra es un objeto extendido, entonces ahí sí tengo torque y fuerzas. Así que por cada objeto extendido que tengamos, en estricto rigor debería tener tres ecuaciones. ¿Sí? Porque voy a tener, para cada objeto extendido, lo voy a escribir así nomás, ya después usted, para que les quede. Para cada objeto extendido voy a tener sumatoria de fuerzas igual a 0, pero eso a su vez implica sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y por otro lado tengo sumatoria de torque igual a 0, y esa es una sola ecuación, que va a ser sumatoria de torque igual a 0. Así que tengo por cada objeto extendido, en problemas en dos dimensiones, como los que vamos a ver en este curso, voy a tener tres ecuaciones. ¿Sí? Eso es importante, voy a tener una para el eje X, una para el eje Y, puede que la del eje Y a lo mejor no aporte nada, ¿ya? Pero estoy hablando en general, porque a veces uno dice, pero 0 al lado izquierdo, 0 al lado derecho, no me dio nada. Puede ser, pero en general lo que vamos a tener ecuación en eje X, ecuación en eje Y y una ecuación de torque para cada objeto extendido. Si tengo objetos puntuales, voy a tener dos ecuaciones más, una para el eje X y otra para el eje Y. Aquí solo los problemas, como que para el caso de la masa M, la situación, el problema vive en el plano, en el eje Y nomás, por cierto, eso es lo que me interesa. Así que no tengo esa otra. Sí, pero para que tengan claro todas las ecuaciones que tengan que escribir.
Ya, entonces volvamos. Ahora veamos la parte que es más, como digamos, complicada, ¿cierto? Que es escribir el diagrama de fuerza. O sea, ya lo hicimos, pero ahora escribir las ecuaciones para entonces sumatoria de fuerza a lo largo de X igual a 0. ¿A qué cosa es equivalente para el caso de la barra? Tengo, fíjense, las fuerzas que están presentes sobre la barra. Tengo este T1 y T2, ¿cierto? Que uno va para la izquierda, la otra va para la derecha. Tengo el MG y tengo esas otras dos fuerzas que están acá. Así que en el eje X, esta, ya, antes que escriba esta cuestión, ¿qué sistema de referencia me voy a dar? Aquí, para que tengamos claro a qué le llame positivo y a qué cosa le llame positivo, o sea, negativo. Esto así como para que quede claro qué cosa es esto nomás, ¿ya? Y para allá voy a medir el X y para allá mido el Y, ¿ya? Entonces, vamos de abajo hacia arriba. En este punto tengo dos fuerzas. La normal va en el eje Y, así que no participa en esta ecuación que está acá. Así que tengo esta fuerza F que va y va para la derecha, así que es positivo. Después, ¿qué tengo? Aquí no tengo más, voy a ir como de abajo hacia arriba recorriendo la barra, ¿cierto? Tengo la normal y la fuerza F. La F, esta es la única que actúa en el eje X. El MG actúa solo en la vertical, ¿cierto? Y después, a medida que subo, tengo este punto que está acá. Y la única fuerza que está entonces en la horizontal es la fuerza T1. Por lo tanto, me va a quedar F menos T1 tiene que ser igual a Profe, 0. Sí, ¿por qué el peso actúa solamente en el eje Y si la barra está inclinada? eso es independiente. Recuerda que cuando... eh, ¿quién, ¿quién es el responsable de esta fuerza? De los pesos. El peso tuyo, mío, el del computador. ¿Quién ejerce esa fuerza-peso? El centro de masa. No, el centro de masa es La, un punto imaginario que tiene que ver con, por otro la- lado, La tiene que ver con la gravedad. gravedad. ¿Cómo? No escuché. Alguien la dijo algo gravedad, y no lo escuché. la ¿Quién gravedad, ejerce el peso? Sí, la gravedad. Exacto. Tiene que ver con la gravedad. Pero ¿quién genera la gravedad? ¿Quién es el responsable que tengamos gravedad aquí, que cada vez que yo dejo caer un objeto se caiga? El peso. No, pues estamos dando vueltas en círculo. El ¿La peso es una Tierra? fuerza. Es la Tierra, justamente, es el planeta Tierra. El hecho de que nosotros estemos acá en el planeta Tierra es que hay un campo gravitatorio que apunta hacia el centro de la Tierra en todos los puntos. Ah, eso es lo que tenemos. En cada punto de la Tierra tengo el campo gravitatorio que apunta hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo localmente, ¿cierto? Si yo estoy aquí parado, entonces siento un empujón para abajo, ¿cierto? Que en el estricto rigor va siempre hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Si estoy acá, entonces va a ser hacia el centro de la Tierra por acá abajo, ¿sí? Entonces es la Tierra que le está haciendo esta fuerza hacia abajo. Y eso está para abajo, independiente de... Imagínate, si yo tengo el lápiz inclinado, está en el aire, suspendido, o sea, yo está firmado por mis dedos, ¿cierto? Si yo de repente lo suelto, independiente de que esté inclinado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a caer verticalmente para abajo nomás, po. Y va a ser lo mismo si está así, así, da lo mismo en la inclinación que tenga, la orientación que tenga, da lo mismo, porque el peso siempre va a ir apuntando estrictamente hacia abajo. No tiene que ver con eso. Lo mismo, por ejemplo, si yo dibujo o aquí un plano inclinado, por ejemplo, el problema así clásico del plano inclinado y una partícula, el peso ¿para dónde apunta? El peso de las partículas esta apunta para abajo, para allá va el mg. Que tenga una componente que vaya para allá así en diagonal es otra cosa. Tenga componentes que van una hacia abajo, una en diagonal para abajo y la otra así perpendicular al plano. Pero el peso apunta para abajo sí o sí porque, como digo, independiente de lo que esté, encima de lo que esté, el responsable es la tierra que está por acá abajo. ¿Sí? Y eso siempre va a ser vertical. Eso no, tienen que grabárselo así, tatuárselo. ¿Sí? Profe, tengo una consulta sobre las tensiones. Uh -huh. En este caso, usted eligió solamente una tensión negativa, que es T1. ¿Cómo puede definir eso?
porque teníamos una tensión hacia la izquierda y una tensión hacia la derecha. Sí, pero lo que estoy escribiendo acá, lo que me interesa son las fuerzas en el eje X primero. Esta tensión 2 que está acá abajo actúa en el eje Y. No, pues, en el 2, no, en el 1, porque sale una flechita aquí hacia la izquierda y esa otra a la derecha. Aquí dices tú. Porque una es en la barra y la otra en la pared. Exacto, porque Ah, ya. este tramo, esta tensión es la tensión que le hace la cuerda a la barra. Y esta es la que Ya. le hace la pared a la cuerda, digamos. Ah, ya, ahí sí. Gracias. Profe, Sí, entonces de igual manera no se anota la componente en X del peso. es que no tiene componente en X del peso. No hay componente. Siempre va a tener solo componente. O sea, en este sistema de referencia, si llamo que ese es el X, o sea, que el X es justamente la horizontal, entonces en este caso el peso no tiene componente en la horizontal. ¿Sí? No se entiende. No, todavía no se entiende. No me queda claro, profe. El peso siempre va a ir solo a la vertical. Siempre, 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 siempre. Y como mi sistema de referencia aquí, el que me di, es este que está dibujado acá, donde un eje es el horizontal y el otro el vertical, entonces el peso no tiene componente de la horizontal. Ah, ya, ahí me quedó más claro. Es que quizás lo que te confunde es que otra cosa. Mira, voy a hacer el mono para. Si yo tengo así un plano inclinado, por ejemplo, ¿ya? Como problema de física 1, ¿para dónde va el peso? Ese no te puede nunca, o sea, no te puede equivocar nunca. El peso va para abajo siempre, o sea, eso es, no hay discusión, eso es, el peso va para abajo siempre. ¿Por qué? Porque el responsable tiene que ver este G que está acá, y el G apunta estrictamente en la vertical, porque el planeta, esto está apoyado en el piso, y a su vez el planeta Tierra está acá abajo, entonces siempre va en la vertical. Y uno dice, pero ahora ya, pero tengo que separar por componentes, no sé qué, ya. Antes que nada de que yo, el sistema de referencia que yo me dé, eso, el peso es independiente del sistema de referencia que yo me dé. El peso va para abajo sí o sí, independiente si yo me doy un sistema de referencia que sea así, así o así, como sea que me dé al sistema de referencia, el peso va para abajo. ¿Sí? Entonces ahora tú dices, profe, pero a mí me conviene darme el sistema de referencia este que está así, ¿cierto? Porque yo lo más probable es que este objeto va a empezar a deslizar y se va a mover hacia así en diagonal para abajo. Sí, efectivamente. En ese sistema de referencia, efectivamente, el peso tiene una componente que apunta para aquí, para abajo. Cuando yo lo descompongo, tiene una componente en diagonal. Cuando lo descompongo en este sistema de referencia. Pero fíjate que el peso no está cambiando de la dirección de la flecha sigue estando así derechita. Lo que estoy diciendo es que cuando lo descompongo en este sistema de referencia, tiene componentes en ambos ejes. Por otro lado, en el problema de acá arriba, el peso, como digo, siempre va para abajo, siempre es la vertical, eso no cambia en ningún problema. En este caso, el sistema de referencia que me estoy dando es un sistema de referencia que está así como el derechito, ¿cierto? X e Y, como el de toda la vida. Y en ese caso, mirando esto, el peso no tiene componente en el eje X. Aquí sí lo tenía, pero porque el eje X era como que el chueco. Aquí como medí el eje X como el de toda la vida, entonces no tiene componente en el eje X. O sea, como es paralelo al eje Y, Exacto. Si yo trasladara esta fuerza peso para acá, así, trasladara esto hacia acá, tendría que dibujar algo que sea así, po. Eso sería, ¿cierto? Y por lo tanto va a tener solo componente en el eje Y, que va a ser, finalmente le aparece un signo menos, ¿cierto? Nada más. ya, ahí sí. Gracias, profe. Entonces, sigamos con la misma objeto de masa M mayúscula y escribamos entonces ahora la sumatoria de fuerza en I. Entonces dijimos, vamos a ir recorriendo esto aquí de abajo hacia arriba. Ya habíamos ocupado, entonces partimos por acá, ¿cierto? Dijimos, la fuerza F actúa solo en la horizontal, de hecho por eso la escribimos acá, así que la que me queda es esta fuerza normal. Y como apunta para arriba y mi sistema de referencia va para arriba, entonces la normal me queda positiva. Entonces me queda un más N, ¿cierto? Después sigo, llego al peso, ¿cierto? El peso va para abajo y por lo tanto va en contra de mi sistema de referencia que va para arriba y me queda entonces menos M por G. ¿Qué más tengo? Bla, 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 sigo para arriba. Entonces
me queda la tensión 1, dijimos que iba solo la horizontal, así que no juega en este caso, me queda solo la vertical, que queda la T2. tensión T2. Y va, como va para abajo, entonces me queda menos T2 igual a 0. ¿Sí? Ah, me quedó feo. ¿Dudas, chiquillos? No Ya. por ahora. Ya, bacán. Veamos entonces ahora qué pasa con los torques. Entonces tengo que escribir mi ecuación de torque. Recuerden, les dije yo, para cada objeto extendido voy a tener siempre 3 ecuaciones. 2 que vienen de Newton, la tercera es la que va a salir de esta de acá. ¿Sí? Entonces, como ahora tengo que escribir una ecuación de torque, lo que tengo que hacer es definirme respecto a qué punto voy a calcular los torques y para dónde voy a llamar los positivos. Entonces, aquí, ¿qué fuerza, o sea, dónde me conviene, digamos, hacer en los torques? Como, no sé, como por una cuestión por simplicidad, siento yo que el punto aquí que está abajito, que estoy marcando ahora, es uno que me conviene. ¿Por qué me conviene? Porque si me doy el torque, calculo los torques respecto a ese punto, entonces ni en el normal, ni esta fuerza F me van a realizar torque. Me voy a echar esos torques automáticamente, ¿cierto? Porque el punto de referencia va a estar ahí mismo. Como está ahí mismo, ya lo vimos en la clase pasada, los torques calculados en ese mismo punto de aplicación de la fuerza no juegan, ¿cierto? Así que si me doy el punto acá, entonces el torque de la normal es 0 y el torque de la fuerza F es 0. No es que no tengan acción, ¿cierto? Porque por algo la estamos incluyendo acá abajito, ¿cierto? Pero los torques se hacen 0, que es distinto, ¿sí? Así que me voy a definir ese punto, no sé, P que está acá, y voy a calcular entonces los torques respecto al punto P que está ahí abajo. ¿Sí? Y como ya ustedes me conocen, normalmente el positivo yo me lo doy en el sentido antihorario. Así no, yo estoy como acostumbrado, pero como les digo, ustedes pueden tomarlo para el otro lado y es cosa suya. No tienen por qué seguir lo que yo haga en cuanto al signo. Lo del signo da absolutamente lo mismo. ¿Sí? Ya, pues, entonces, veamos. Aquí lo voy a hacer también con un poquito de detalle. Así, voy a calcular así esquemáticamente. Va a ser el torque la normal, el torque de la fuerza F, más el torque que realiza mg, más el torque que realiza T1, más el torque que realiza T2, tiene que ser igual a 0. Como ya mencioné recién, el torque, tanto el que hace la normal como el que hace la fuerza F, son 0 porque están aplicados ahí mismo, ese 0 y ese 0, ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces aquí en abajito recuerden, para efectos de esto, como todo el problema ocurre en el plano, lo que nos interesa es el módulo, ¿cierto? Aquí voy a poner alfa para que no se confunda que con el ángulo que está acá. Ya. Entonces, y esto es clave porque alguien me hizo una pregunta la clase pasada y ahora se la voy a responder de pasaditas. No sé si se va a dar cuenta o no que se la respondí, pero se la voy a mencionar igual. Ya, entonces tenemos que calcular el torque realizado por la fuerza de el propio mg, ¿cierto? ¿Qué me dice esto? Tengo que calcular. Primero, tengo que definir el signo. ¿Para dónde va? ¿El signo es positivo o negativo? El torque que realiza el peso mg. ¿Quién? ¿Negativo? Negativo. Es negativo, justamente, porque me tiende, respecto a este punto, el peso tiende a hacer que la barra rote así, por cierto. Para allá como que lo tiende a hacer rotar. Y como me di el positivo para el otro lado, entonces es negativo. Eso es lo que tienen que pensar. Hacia dónde tiende a hacer rotar la cuestión, ¿cierto? Entonces es negativo. Después, ¿qué tengo? El módulo de la distancia. ¿Qué distancia tengo que poner? La distancia entre mi punto de referencia y el punto de aplicación. ¿Cuánto es esa distancia? L medios. L medio. L medios. Entonces va a ser menos L medios. Después, ¿qué más me dice? El módulo de la fuerza. ¿Cuánto es el módulo de la fuerza? Fácil, pues esa siempre es la parte fácil. M por G. Por el seno del ángulo que hay entre
la fuerza y la distancia. ¿Cuál es el ángulo que se forma aquí? ¿Cuál es ese ángulo? ¿90 menos teta? Exactamente. No sé quién lo dijo, pero muy bien. Justamente, si yo hago el monito, voy a hacer un monito, o sea, me quedó como muy denso la página, pero bueno, no hay nada que hacer. Si yo hago el mono, el triangulito que se forma acá, eso estoy replicando acá, ¿ya? Estoy replicando allá. Ese sería ese triángulo, ¿ya? Si yo replico eso, entonces me va a quedar que ese es el ángulo teta, ese es el 90 grados, y el alfa que se refiere acá, el alfa que yo marco abajo, se refiere al ángulo que hay entre el ángulo que hay entre el vector posición, ¿cierto? Entre el R, que sería S, y la fuerza que va para allá. O sea, el alfa en este caso se refiere a ese alfa. Y como el ángulo aquí es 90 grados, como dijo el compañero acá, entonces tengo que poner que seno, efectivamente es seno, pero de 90 menos teta. Profe, Y por eso una es que alguien consulta preguntó, respecto- profe, ¿es coseno? ¿Es seno? Ya. Siempre es seno del ángulo que se forma. ¿Sí? Eso tienen que ver. Es seno del ángulo que se forma. Y ustedes tienen que hacer un poquito de geometría para darse cuenta si el ángulo que se forma es justamente el ángulo que me dan en el problema, o sea, era el ángulo teta o no. En este caso no, pues, era 90 menos teta, mirando el mono. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo? Sí, profe. Sí. Ya. Vamos por parte. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el torque que realiza la tensión T1? La tensión T1. Primero, ¿qué signo tiene? ¿Hacia dónde tiende a hacer girar Negativa también. el sistema? Fíjense que esto tiende a hacer rotar, esto, la tensión T1 lo tira hacia como a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces tiende a hacer girar el sistema en esa dirección. De acuerdo a mi convención de signo, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, por cierto, lo tiende a hacer girar en sentido antihorario, así que es positivo. Después, ¿qué tengo que ver? Una vez que ya definí el signo, tengo distancia. ¿Cuál es la distancia? La distancia entre el punto P y el punto de aplicación, o sea, es L. 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 Después tengo el módulo de la fuerza. ¿Cuánto es el módulo de la fuerza? T1, pues eso es fácil. T1. Y por último, tengo el seno del ángulo entre ellos. ¿Cuál es el ángulo que se forma acá? Es la posición, es el ángulo que se forma aquí con acá, ¿cierto? Ese sería mi tensión T1 y ese es mi vector. ¿Cuál es ese ángulo? Teta. Teta. ¿Están todos convencidos que es el ángulo teta, no? Esto es lo que se llama como alterno interno o entre paralelas, parece, no sé. Como el Que si ángulo ese es opuesto entre teta, paralelas. ese es teta, ¿cierto? Así que es justamente ángulo teta, así que simplemente aquí pongo seno de teta. ¿Sí? ¿Estamos claros? Por último, ¿qué pasa con la tensión T2? ¿Qué signo tiene el torque que genera la tensión T2? ¿Hacia dónde tiende a hacer rotar el sistema? Así, por cierto. Negativo. Entonces es negativo. Es el menos. Después, distancia. ¿Cuál es la distancia? Nuevamente, eso es L. ¿Cierto? Después, ¿qué tengo? El módulo de la fuerza. T2 por seno de, ¿qué cosa? ¿Cuál es el ángulo que me importa? Aquí, S y S, ¿cierto? ¿Cuál es ese ángulo? 90 menos teta de nuevo, ¿no? 90 90 menos teta. teta, exactamente. 90 menos teta. Y eso, todo eso tiene que ser igual a 0. Así que estamos ready ahí, chiquillos. Porque esa era la ecuación que tenía. Y si la simplifico ahora un poquito, espero que me ayuden ustedes. Fíjense que tengo que todo este corcho, ¿cierto? Es igual a 0. Así que lo que puedo hacer yo es simplificar. Fíjense que está puesto tengo multiplicado por L, por L, por L. Así que factorizo por L, me he hecho el L.
¿cierto? Porque al lado derecho es 0, así que es fácil. En ese caso es simple, ¿cierto? Por otro lado, ahora puedo simplificar un poquito esta cuestión. ¿Por qué? Porque me va a quedar menos mg medios. ¿Cuánto es seno de 90 menos teta? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es seno de 90 menos teta? Chiquillo, son estas cosas, obviamente no es parte de la materia. Ustedes tienen que traerlo así de atrás y acordarse así súper bien. ¿Cuánto es seno de 90 menos teta? Son cuestiones que les van a aparecer siempre, sobre todo en esta parte de torque, que no siempre van a tener seno de teta. Van a tener a veces seno de 90 menos teta. ¿Cuánto vale esto? ¿Cómo 45. nadie se acuerda? ¿Cuánto vale? 45. No, pues va a depender de teta. ¿Cómo va a ser 45? Seno de, ¿cómo? ¿Cuánto vale seno de 90 menos teta? Te digo, es muy fácil. No puede ser que no sepan. El seno de un ángulo complementario, ¿cuánto es? Ya, eso, repasar unas mínimas definiciones y propiedades de trigonometría. Eso es tarea para la casa. Coseno de teta. Pues, más T1 seno de teta menos T2. Nuevamente, seno de 90 menos teta es coseno de teta. Y eso es igual a 0. Y si quieren acordarse, aquí se los voy a anotar por si acaso. Seno de Profe, ¿sí? ¿de dónde anuló el menos L medio? Bueno, el L que está en el L medio. Es que está multiplicando todos los términos, pues. Entonces, como no tengo algo que está multiplicando todos los términos, me lo puedo echar, porque al otro lado está igual a 0. Es como que yo deje el L fuera y después escriba menos mg medios más. Eso. Ah, ya. Y después entonces me echo ese L. Eso es como que básicamente lo que es. Ya, profe, gracias. Ya, entonces ahora sí tenemos una tercera, o sea, una cuarta ecuación ya. ¿Sí? Y estamos casi listos, porque tenemos, bueno, tengo esa ecuación, esas dos que están acá, y esta cuarta que está acá. ¿Tengo dónde sacar más ecuaciones? No, o casi no. Entonces, tengo que imponer ahora una cuestión, por cierto. ¿Dónde impongo la condición que me están pidiendo en el problema? Que es el máximo valor que puede tomar para que permanezca en equilibrio. ¿Qué puedo decir al respecto? A ver, antes que eso, tengo 4 ecuaciones, ¿cierto? Tengo estas 3 de acá, más esta cuarta que está acá. Tengo 4 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tengo? Así, antes de resolverlo, aquí digo, pero ya la tengo esta, ¿cierto? Pero es parte de mi ecuación, así que lo voy a contar igual. T2 no lo conozco. T1 no lo conozco, ya llevo 2. La fuerza F no la conozco, llevo 3. Y la normal no la conozco. ¿Cierto? ¿Cierto? Tengo 4 ecuaciones por ahí. 4 incógnitas. Pero tampoco conozco la masa M. Así que tengo 5 incógnitas y 4 ecuaciones. Me falta algo, por cierto. No puedo resolver un sistema así. Así, si yo miro esta cuestión, digo, por más que enjuague esta cuestión, no voy a llegar a mucho porque tengo más incógnitas que ecuaciones. Para que pueda resolverlo correctamente, tengo que tener igual número de incógnitas que de ecuaciones. Así que me falta una ecuación. ¿De dónde la saco? Necesito sacar una ecuación adicional para que esto esté bien definido como problema. Porque recuerden, M no es dato, ¿cierto? Era justamente la pregunta. ¿Cómo impongo que el valor de M que me piden es el máximo valor para que el sistema no caiga? ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan de esas condiciones que uno imponía, no? En física 1, cuando uno decía, está a punto de caer. ¿Qué pasa con, hay una condición dinámica? Que la fuerza de roce sea menor a la normal Exacto. por la U. Muy bien. Cuando está a punto de caer,
Excelente la respuesta. Cuando está a punto de caer, o sea, en el caso crítico que uno llama, cuando está a punto de caer, ¿qué pasa con la fuerza de roce? Como dijo el compañero, la fuerza de roce, que es una fuerza de roce estático, justamente se hace exactamente igual a mu por n. ¿Sí? Recuerden que cuando uno hace el gráfico de fuerza de roce, así como en función de una fuerza aplicada, la fuerza de roce aumenta, 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 se pega un salto y después es entrar en el régimen dinámico, ¿cierto? Este es el régimen dinámico y este es el régimen estático. Este salto que tiene aquí, ese salto en ese punto, es justamente el salto que el que nos acaba de mencionar, creo que fue Raimundo, que nos dice, la fuerza de roce estático no puede aumentar infinitamente, tiene un valor máximo permitido que está dado por esta condición. El máximo valor, lo voy a poner explícito, de la fuerza de roce estático está dado por el coeficiente de roce estático por la normal. Esa es la condición que hay que imponer. Quiere decir que cuando algo está a punto de caer, entonces esto es lo que se cumple. Si esto no se cumple, y en ese caso el tirón que siente el sistema es más grande que esta fuerza de roce finalmente, entonces esta va a empezar a deslizar. Entonces la condición crítica que tengo que imponer es esa que está acá. Así que reemplazando esto digo, tengo que poner que la fuerza de roce es mu por la normal, pero la normal la puedo sacar de acá y de acá y de acá, ¿cierto? Si se fijan, esto lo voy a resolver más o menos rápido, como siempre. ¿Por qué? Porque puedo reemplazar esa ecuación aquí abajito, ¿cierto? Y de aquí tengo que la normal, que era más o menos previsible, ¿cierto? La normal es justamente mg más mg, es la suma de los pesos, ¿sí? Era como más o menos obvio, ¿cierto? Si reemplazo las de 2 por mg, reemplazo ahí, entonces me da que la normal es la suma de los pesos. Así que usando eso y devolviéndolo, entonces encontramos que la fuerza, ahora lo voy a seguir escribiendo como F nomás, va a ser justamente mu por G por M más M. Lo escribí de manera más compacta, pero es lo mismo que estaba antes. ¿Sí? Entonces encontramos cuánto vale la fuerza de roce en este caso crítico. ¿Sí? Y ahora me puedo devolver aún más todavía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ocupo la ecuación 2. Aquí sí le pongo ecuación 1, 2, y esta va a ser la ecuación 3, ¿cierto? Entonces, reemplazando la ecuación 2, entonces me da que la tensión 1 es justamente igual a F1 y eso es igual a, entonces implica que la tensión 1 es mu por G por M más M, porque eran iguales. Así que, ahora es con otro color para que sea más bonito. ¿Sí? ¿Estamos claros, chiquillos? Entonces, fíjense, tenemos, ¿cuánto vale la tensión 2? Sí, vale M por G. O sea, la tengo más o menos, la tengo despejada. ¿Tengo cuánto vale la tensión 1? Sí, tengo cuánto vale F. Así que puedo reemplazar estas cuestiones, finalmente T1 y T2 lo reemplazo acá arriba y veamos qué es lo que nos da. Y esta va a ser mi ecuación como importante, que así va a ser la ecuación estrella. Entonces, reemplazando en mi ecuación estrella, entonces me va a quedar menos mg medios coseno de teta más T1 por seno, pero T1 ya sé cuánto vale, vale mu por G, M más M por seno de teta menos T2 por coseno, pero T2 sé que vale justamente M por G, así que va a ser menos M por G por coseno de teta y eso igual a 0. ¿Sí? Aquí lo que puedo hacer, fíjense que tengo este término, ¿dónde están los? Puedo ver al tiro, otra cosa. Fíjense que ese G se va con ese G, se va con ese G, ¿no? El resultado no depende de G. ¿Sí? Lo mismo, es como el mismo procedimiento que ocupé acá arriba para echarme el L, lo puedo ocupar acá para echarme el G. El G está multiplicando todos los términos de la ecuación. ¿Sí? Y lo que tengo que despejar acá, ¿qué es lo que tengo que despejar? ¿M lo conozco? Sí. ¿El ángulo lo conozco? Sí, porque les dije que era dato. El coeficiente roce era dato también. Lo único que no conozco en esta ecuación es M. Ese M chiquitito es lo que no conozco. Así que tengo que despejar. Esto es una ecuación como de toda la vida. Así que simplemente puedo
¿cómo se llama? Agrupar los términos uno a uno y ver qué es lo que me da, pues, ¿cierto? Entonces tengo el m está acá, el m está acá, estoy casi listo por ahí porque simplemente factorizo por m, me va a quedar m, voy a escribirlo así y después le digo cómo sale, va a quedar mu seno de teta, ¿cierto? Menos coseno de teta, y eso tiene que ser igual a todo el resto de cosas que me dé por el otro lado, ¿cierto? Me va a quedarme igual a m medios coseno de teta, perdón, m medio, entonces me va a quedar coseno de teta, que era el término que está acá, ¿cierto? Que lo tiré para la derecha, lo tiré para el otro lado, así que es el término que está acá, y me queda mu por m seno de teta. Entonces me va a quedar, y con un signo menos, eso me va a quedar menos 2 mu, el m ya lo saqué, seno de teta. Y estamos listos porque la incógnita que quiero resolver es eso que está allá, así que finalmente el resultado final y maravilloso, y aquí lo voy a poner efectivamente el m max, porque ahora este ya no es cualquier m, es el máximo valor que puede tomar m sin que el sistema se caiga, entonces es coseno de teta menos 2 mu seno de teta dividido por mu seno de teta menos coseno de teta. Y el resultado es muy elegante. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? Una cosa final es que simplemente haciendo un mini análisis dimensional, esto que está dentro del paréntesis, ¿tiene dimensiones o no tiene dimensiones? Lo que está dentro del paréntesis, ¿tiene unidades o no tiene unidades? ¿Las funciones trigonométricas tienen unidades o no? ¿No? No, po. ¿Grado? Pero no No, sé si pues le el llaman ángulo grado. se mide en radianes, estamos ¿cierto? En radianes o en grados, como quieran, pero finalmente no es una unidad como ficticia, por así decirlo. No es una Ujú. unidad concreta, no es metro, segundo, ¿cierto? El coseno no tiene unidades, o sea, ninguna función trigonométrica tiene unidades, y el coeficiente de roce tampoco. Recuerden que el coeficiente de roce es un número positivo típicamente entre 0 y 1, así que nada de lo de acá adentro tiene dimensiones, ¿cierto? No tiene unidades. Entonces, esto es masa por el lado izquierdo y correctamente es masa por el lado derecho. Pues aquí, ahí está la masa. Así que está bien. Todo esto que está acá se mide efectivamente en kilos, porque la unidad está metida ahí entre medio. ¿Sí? Entonces tengo esto que me da el máximo valor, que si se fijan depende efectivamente de la geometría del problema y depende del coeficiente de roce. ¿Sí? Y también me dice, mientras más masivo el objeto es la barra, eso es lo que encontramos, mientras más pesada es la barra, más peso le puedo tirar para abajo para que no se caiga, ¿cierto? Tiene sentido, si esto pesa 6 toneladas, igual le puedo dar un tirón un poquito más fuerte que si pesara, no sé, 3 kilos, ¿cierto? Con 3 kilos, con una fuerza, una masa bien chiquitita, esto se podría ir para la izquierda, pero si pesa 6 toneladas, no. ¿A dónde viene eso? Es que mientras más pesado sea esto, también el roce que va a sentir acá con el piso también es más grande. ¿Sí? Mientras más pesado un objeto, más me cuesta moverlo hacia en esta dirección, ¿por cierto? Así que por eso es que mientras más grande sea la masa M mayúscula, más grande también es esta masa M chiquitita que puedo poner sin que se caiga. ¿Sí? Aquí uno puede hacer todo un análisis posterior, o sea, no es todo un análisis, pero salen un par de líneas que tengo que imponer además que el M sea positivo, así que puedo calcular además la condición que debe cumplir el coeficiente de roce para que esta cuestión tenga sentido. Recuerden, este M tiene que ser positivo, ¿por cierto? Entonces tengo que tener de que el coeficiente de roce normalmente es mayor que cierto valor, así que lo pueden calcular ustedes también. ¿Sí? Sí, para que esto tenga sentido, el coeficiente de roce tiene que ser suficientemente grande para que esto no se caiga. ¿Sí? Así que les dejo a ustedes tarea para la casa que tienen que imponer eso. Y eso tienen que llegar a una condición que mu tiene que ser mayor o igual a, ahí les queda a ustedes el valor para resolverlo.
Sí, yo lo estoy viendo aquí en mi cuaderno, ya lo hice. Es bien sencillo el resultado. Si sale de acá nomás, pues. Imponer de que esto sea mayor que cero. Así que eso, se entendió, chiquillo. Este es un problema largo, me di cuenta ahora que era largo y tiene hartas cositas entre medio. Así que quizás fue un buen. Hicimos solo esto, quizás les sirve. La próxima clase ya partimos con dinámica, ya por si acaso, porque ahora creo que ustedes tienen todas las herramientas para resolver problemas con estática. Así que vamos a partir con ahora ya rotaciones y momento de inercia y describir qué pasa cuando ahora quiero que un objeto rote, ¿cierto? Pero con esto yo diría, terminamos, seguramente a lo mejor hago un repaso más adelante, pero con esto terminamos la parte de estática. Era un problema largo, como les digo, pero que tenía hartos ingredientes en cuanto a destacar lo que les mencioné hace un rato, de que siempre hay que imponer sumatoria de fuerzas vectorialmente igual a cero, así que ahí tengo dos ecuaciones, y sumatoria de torque es igual a cero, que también es una ecuación vectorial, pero como todo ocurre en el plano, a la larga es solo una ecuación, como en el caso que tengo aquí abajito. ¿Sí? Eso, no sé si hay dudas, chiquillos, o no, si se entendió el problema al final o no. Tenemos 3 minutos, no voy a hacer nada más, así que si tienen dudas, me dicen. Profe, Sí. yo tengo una duda con la hoja anterior. Ahí. Ahí. Con las masas que están entre paréntesis. Ya, acá, En el penúltimo paso. acá. Sí, las masas que están entre paréntesis, no sé qué hizo con la masa mayúscula ahí. Em, La que está al lado espérate, del tu seno pregunta de... es, ¿no sabes de dónde salió esta ecuación? No, ¿qué pasó con esa masa? Ah, ya. Vamos por parte. Voy a agarrar el primer término. Dice menos m y el g ya me lo eché, ¿ya? El g ya me lo eché, Sí. ¿cierto? Se me va a quedar menos m medios por coseno, que es lo que está acá. Pero lo tiré para el otro lado, ¿cierto? Porque aquí estaba igual a cero, así que lo tiré para la derecha, Claro. así que se convierte en un más, así que me queda m medios por coseno de teta. Y por otro lado, en esta ecuación, ¿dónde más aparece el m mayúscula? Acá, por cierto. Sí. Así que me va a quedar mu por m por seno de teta, ¿cierto? Ujú. Pero si lo tiro para el otro lado también, me queda negativo, ¿cierto? Sí. Pero lo que hice yo fue lo siguiente acá. Factoricé, aquí yo te dije, al primer término estábamos listos, ¿cierto? Pero factoricé por m medios, así que por eso aparece un 2 acá, de manera tal que si ahora yo multiplico ese término con ese, me queda ese 2, Sí. con ese 2 se van, Se van. ¿cierto? Y me queda m por mu por seno de teta, que era justamente lo que tenía acá, m por mu por seno de teta. Ah, ya, ya. Hice todo como un enjuague para dejarlo un poquito más simple nomás, pero para poder para que me quedara al final el resultado de este estilo. Eso fue todo. Y no me quedara un medio, porque si no me hubiese quedado un medio y son feos los medios. Mejor dejé un medio afuera. Eso fue todo lo que hice. ¿Sí? Gracias. Pero eso es como una cuestión, un detalle así muy de casi de gusto, de estética nomás. Si ustedes no lo hacían, da lo mismo. Si lo importante es tener el resultado correcto al final. Chiquillos, apréndense esto. Lo van a ocupar harto. Ya, ¿hay dudas o no? Si no hay dudas, chiquillos, nos vemos el jueves ya partimos con dinámica, o sea, con rotaciones primero y hacemos un resumen de rotaciones. ¿Sí? Bueno, si no hay más nada que decir, que agregar, nos vemos, cuídense, que estén bien, que tengan un buen resto de la semana. Chao, Lin. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, chao, chiquillos. Ah, profe, gracias.